Hola. Hola. ¿Qué me pasa? Hola. Hola. Oye, no logro resolver esto. Placer o de la belleza en general. Bien, esto que sucede en el arte moderno, uno puede pensarlo, como lo decía, a mediados del siglo XIX, en 1880, dice Danto, dura más o menos hasta 1960 y pico, 70, cuando acaba el modernismo, acaba la pintura abstracta, es el último momento del arte moderno, y comienza el arte contemporáneo. 1970, 80. Danto escribe su fin del arte en 1984, como les decía. Y entonces se da, bueno, en esto en lo que estamos nosotros, hay una estética de lo contemporáneo que es distinta a la estética kantiana y por supuesto distinta a la estética clásica de la mímesis, y nos toca pensar entonces cómo es el arte. Pero se da en el metarrelato esa idea muy importante que señala Danto, que es que el arte cada vez, digamos, el arte en la modernidad y después en la contemporaneidad, se vuelve cada vez más filosófico, porque la pregunta que importa ahora no es buscar los medios adecuados para representar la realidad, sino la pregunta es en qué consiste el arte, qué es el arte. Y esa pregunta, dice Danto, en el arte moderno tuvo una respuesta, y él toma la de Greenberg, es cada movimiento dijo que el arte es lo que él proponía. Estos movimientos son fundamentalmente las vanguardias entre finales del siglo XIX y hasta un poco más allá de mediados del siglo XX. Por ejemplo, los surrealistas pensaban que el verdadero arte era lo que hacían los surrealistas y publicaron un manifiesto, que es el manifiesto surrealista, que lo escribió Breton, donde dice, bueno, el verdadero arte es este que nos permite descubrirnos a nosotros mismos y nuestra interioridad, nuestra psique profunda, que es donde está la verdadera realidad y es lo más auténtico de nosotros, etc. O está el futurismo, y los futuristas también, Marinetti y compañía, publicaron un manifiesto donde decían el verdadero arte no que es el que está en los museos, sino es la fábrica, son los carros, es la modernidad esta que se impone, es finalmente esto que señalan en ese manifiesto bellamente escrito, pero terrible, es la guerra, la guerra que es esta expresión de belleza, dice Marinetti. Ese es el verdadero arte y hacia ahí debimos andar y dejar atrás el museo, dejar atrás la pintura, para dedicarnos a esto de la tecnología, de la modernidad, donde está el verdadero arte. O están los futuristas también rusos que pensaban que el arte es esta ruptura con el arte anterior que permite entonces pensar el futuro. Y entonces eran, digamos, pensaban que este arte del futuro también iba a acompañar a ese cambio social que se había dado en Rusia, que era la revolución soviética. Entonces, son estas preguntas de qué es el arte, la responde cada una de estas vanguardias. Bueno, y finalmente la que más destaca Danto es la de Greenberg, que es esta idea de que el arte es cómo cada forma de expresión, la pintura, la escultura, etcétera,
lo que hacen es preguntarse sobre sí misma e indagar sobre sí misma, de modo que la verdadera pintura, señala Greenberg, es la pintura abstracta, el expresionismo abstracto, que Greenberg pensaba que era el final de la pintura, no iba a haber más pintura, digamos, distinta al expresionismo abstracto. Esa era como la culminación del arte. Entonces, fíjense que esta pregunta se vuelve cada vez más filosófica sobre qué es el arte, y la respuesta es cada una de las propuestas que se hacen en lo que se llaman las vanguardias en el siglo XX. Esa forma de resolver la pregunta de qué es el arte, y uno se pregunta, o hay la necesidad de preguntarse qué es el arte porque ya no estamos seguros. Durante el periodo de la mímesis ya había, como les decía, algo así como 1800 años de certeza de que era arte. Ahora no lo hay. Eso dice Danto, da este giro fundamental con el arte contemporáneo, donde realmente se vuelve filosófico y es necesaria una pregunta filosófica, porque el arte ya es, vamos a decirlo así, ya no tiene ninguna respuesta y ningún metarrelato que lo sostenga. Es decir, no hay algo que defina qué es el arte, sino hay que definirlo dentro de cada artista e incluso cada pieza. Es decir, no tenemos un estilo, no tenemos un gran concepto que me unifique todas las formas expresivas del arte. Es decir, no hay una idea fuera del arte que me defina qué es el arte. Y entonces, fíjense, ¿por qué se vuelve filosófico el arte? Porque antes habían filosofías que definían el mundo y entre ellas el arte. Ahora no hay esa filosofía, por lo tanto, hay que preguntarse por el arte mismo. Voy a salir un poco de la pantalla y ver preguntas sobre esto, dudas. Ajá. Profe, Sí. tengo el micrófono no, el video apagado para la conexión. A mí, cuando estaba leyendo eso en Danto, me parece interesante que él habla que el arte contemporáneo, bueno, o él lo llama ya poshistórico, ¿no? Pero en todo caso el arte contemporáneo se sale o se escapa de estos lindes y es totalmente libre, es decir, ya no está como atado a ningún estilo o a alguna forma estricta de lo que debe ser. Sin Correcto. embargo, a mi parecer, eso no lo ata cada vez más al museo como el espacio que lo va a legitimar. Es decir, la caja de brillo solamente va a ser arte en función de su contexto museístico, porque si yo la tengo en mi casa, pues no va a ser nada. Es decir, yo puedo tener un cuadro en mi casa y sea bueno o malo, la mayoría de las personas podrían convenir que eso es arte. Pero Correcto. algunas de las expresiones más contemporáneas, si yo la tengo en mi casa, no sé, una escoba, la lavadora, sencillamente son cosas. Entonces, lo que me hace pensar es que de alguna manera el arte contemporáneo se ha quitado esos lindes, pero se ha atado más al espacio de legitimación museística, ¿no? Bueno, es como lo que me quedaba como en la cabeza dando vueltas. Sí, está muy buena pregunta. La pregunta es quién legitima esto, porque antes lo legitimaba una filosofía o un discurso, ¿no? Vamos a decirlo así, que finalmente, por supuesto, siempre es alguien. Lo legitimó Aristóteles, con que introdujo esta idea de mímesis, y esto fue, digamos, sostenido durante 1600 años. Después, lo señala, vamos a verlo en el en el capítulo 3, el gran, digamos, que introdujo, uno de los inventores del arte en el Renacimiento, en el 480, es Vasari, con aquel libro de vida de pintores ilustres, creo que se llama, y escultores, pintores y escultores ilustres, creo que se llama. Legitima una nueva forma de hacer arte. Y Greenberg, por ejemplo, plantea una, que es esta idea de el arte que se represente a sí mismo, la pintura que representa la idea del plano, ¿no? Esto es lo que hace de la pintura pintura, y los pintores abstractos, que además eran un grupito que eran amigos de él, Pollock, Rothko, Motherwell, etcétera, son la cumbre de ese arte de la pintura moderna.
El asunto es que en en el arte contemporáneo no hay esa legitimidad, eso es lo que se acaba. Bueno, ¿y quién lo legitima? El museo puede ser también, pero también puede ser la galería y el mercado, o también puede ser grupos de interés. O sea, cuando hablo de esto, pienso que uno de los aspectos importantes, esto lo vamos a ver con Terry Smith en el arte contemporáneo, es este arte digamos, fuera de las metrópolis. Digamos, ya no son las metrópolis los grandes centros de producción y de especulación artística. Por ejemplo, primero París, después Nueva York, los que legitiman que es arte. Se hace arte fuera precisamente de ese linde, de ese límite. Y entonces hay un arte de lo que se llamaba el tercer mundo. Y ese no necesita legitimarse por las grandes, digamos, metrópolis, o por lo menos en el inicio. Seguramente a todo el mundo le gustará exponer en Whitney o en el MoMA, pero no tienen, pienso en China, por ejemplo, ¿no? El arte en China, bueno, tiene un desarrollo muy vigoroso por sí mismo, ¿no? Y por supuesto que llega a Occidente y causa sensación, pero los artistas chinos desde hace bastante tiempo tienen una forma por sí mismos. Entonces ahí no hay una validación. Lo importante a mí me parece de Danto es que al no haber un discurso homogéneo que legitime, bueno, efectivamente cualquier cosa que encuentre una legitimidad y encuentre un discurso que lo articule, bueno, puede llegar a ella. Bueno, este ejemplo que es casi de primera plana de Banksy, ¿no? Este señor que empezó haciendo como protestas por señor o grupo, no sabe quién es, con estos grafitis muy ingeniosos, que eran como muy contestatarios, muy críticos, etcétera, con mucho cinismo y mucho humor. Terminó convirtiéndose en arte, ¿no? Y entonces, bueno, y pasó esta cosa que uno no sabe bien qué es lo que es, ¿no? Que se subastó una obra y se autodestruyó. Bueno, hay una legitimidad ahí que creció, yo no sé bien en dónde, pues, ¿no? No soy especialista en Banksy, pero que se estetizó cada vez más, fue cada vez más, dejó de ser grafitero y se convirtió en artista contemporáneo, y bueno, ya tiene, con el escándalo de la cosa que se autodestruyó, ya tiene un lugar dentro del arte contemporáneo. Lo que creo es que la pluralidad, yo sí creo que hay unos grandes homogenizadores, vamos a decirlo así, o que dan discursos sobre esto. Uno creo que son los museos, las instituciones, museos o galerías, sobre todo los grandes museos y las grandes galerías, todavía en el mundo desarrollado. Por otra parte, el mercado es un grandísimo legitimador de qué es arte. Y por otra parte, vamos a decirlo así, esta idea de la posibilidad de hacer algo nuevo, es decir, de irrumpir de una forma sobre lo real, que no tiene, lo que quiero decir con esto es que el arte contemporáneo es un arte realmente popular, pop. ¿En qué sentido? En que es un arte que fascina a las masas. Esto lo dice Terry Smith. Nunca se ha visto tanto arte como se ha visto ahora. Entonces, una de las formas de legitimidad es la moda también, digamos, no la moda, que también la alta costura, sino el qué le gusta a la gente. Y ahí hay una legitimación que si uno tiende a, no sé, personas críticos de arte como Cuspid, dicen que lo que ha hecho eso es banalizar el arte y hacerlo, el arte en vez de convertirse en una experiencia que nos saque y nos alumbre, nos ilumine de una forma distinta a la realidad. Esto también un poco lo piensa Gadamer,
el arte se convierte en la realidad misma. Y por eso gusta tanto, porque es una cosa más dentro de nuestra cultura pop, ¿no? Cosby dice esto, unos artistas, no recuerdo ahorita el nombre, sacaron una bolsa como de compras que dice yo lo que soy es un comprador, y lo hicieron como una forma cínica, de crítica, y eso terminaron grandes tiendas, compraron esto y lo ponen en sus bolsas, no como una forma crítica, sino que la gente se identifica así como yo voy a tienda, me gusta comprar, soy un consumidor. Cuando la crítica, el artista lo había hecho como crítica, se lo devoró la cultura pop sí, un momento, termino. Se lo devoró la cultura pop y lo asimiló y le quitó toda característica. Y entonces creo que eso también es uno de los legitimadores del arte contemporáneo. Esta idea repito, sería el museo o las instituciones, sobre todo las grandes instituciones, museos y galerías, el mercado y lo pop, ¿no? Sí, ajá. Ah, sí, no, perdón. No, que se me había ocurrido cuando estaba hablando de la bolsa, que pareciera que uno de los legitimadores del arte hoy en día es también como el espectáculo, o sea, la crítica como espectáculo y llevar el espectáculo de la crítica también con uno mismo, ¿no? Como que parece que se banalizara, pero a la vez es como llevar ¿cómo se llaman estas piezas que uno compra cuando viaja? Souvenir. Ajá, es como tener un souvenir de la pieza crítica espectacular que está del momento. Pues. Entonces, sí, pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero ahí hay un borde en que deja de ser cínico y crítico y se convierte en, bueno, en objeto de consumo, en parodia y objeto de consumo más. Un objeto, por eso es como un espectáculo. O sea, el legitimador es el espectáculo que le quita, o sea, que lo deconstruye sus partes cínicas, digamos, originarias, y lo convierte, o sea, por ejemplo, la obra de Banksy, que supuestamente él mismo rompió cuando la compraron. Sí. Fue un espectáculo, la obra misma no importaba, sino el espectáculo también mediático de ver que Banksy hizo algo. Claro. En vivo y en directo. Claro, pero eso le quita, digamos, esta forma, como decía, que quiere Gadamer y quiere Cuspid, de que la experiencia estética sea distinta a la realidad, pues, ¿no? Y es evidentemente más filosófico, ¿sí? Porque es un discurso filosófico que tú en plena venta de tu obra de arte la destruyas, y es un discurso filosófico que tú te critiques en vivo y en directo masivamente al sistema. Claro, sí. Lo que quiero decir es que hay un límite, Juan, que es cuando deja de ser, digamos, la banalidad termina siendo, digamos, le quita profundidad y le quita, el ejemplo clásico es la camiseta con el Che. Eso ya es un signo pop, pero no significa que los millones de jóvenes que todavía hay gente que se lo pone y compra camisetas del Che, son revolucionarios comunistas que quieren hacer la revolución mundial. Pero, por ejemplo, una pregunta. Sí. Uno de los personajes que parece ser más banales a nivel de performance en el arte moderno es Dalí. Y mucha gente siente cuando ve a Dalí que su performance banal le quita quizás peso a su arte. O sea, esa banalidad de Dalí no puede ser como la misma, o sea, una exageración ahora de esa banalidad del arte contemporáneo. Sí, así es. Pero fíjense que esto pasó con todo el arte de las vanguardias. Digamos, Dalí era un caso particular dentro del surrealismo porque él mismo se dijo que quería dedicarse a hacer plata, pues, ¿no? Que los surrealistas hicieron esto, hicieron el acrónimo Salvador Dalí, lo llamaron Ávida Dollars. Pero los surrealistas que quedaron estaban con la revolución, eran casi todos comunistas, querían hacer una verdadera ruptura con respecto a la realidad, querían plantear una nueva realidad, no solamente artística, sino política y social, y terminaron comprándonos los grandes millonarios de Estados Unidos, ¿no?
Es decir, se convirtió en una forma, digamos, contra lo que iban los surrealistas con todo su arte, terminó asimilado, y ellos, pues, muchos de ellos estuvieron viviendo, vamos a decirlo así, de la cosa, entre otras cosas, viviendo muy bien, pues, ¿no? Porque estos señores llegaron a comprar este arte nuevo que se hacía, estoy hablando de las primeras décadas del siglo XX, y se banalizó un poco, pues, ¿no? Sigue siendo una arte todavía, vamos a decirlo así, de museo importante, pero perdió toda la sustancia que significaba la ruptura con respecto a lo que pretendía, vamos a decirlo así, su proyecto. Y entonces hay esta banalización supone estas formas de que el arte se disuelve, vamos a decirlo así, se disuelve la idea de experiencia estética y se convierte en una experiencia más, una experiencia, vamos a decirlo así, más de, como lo diría Kant, más de agrado y no de placer, que se supone que es la belleza. El arte es bonito, vamos a decirlo así. Esta idea de caricaturesca del millonario rockero que compra cuadros para que combinen con la sala, pues, ¿no? Digamos, ahí no hay una experiencia estética, sino hay la idea de llenar una, digamos, buscarme algo que sea bonito, nice, pues, ¿no? Entonces, eso es una tensión importante, esta tensión entre arte que suponga una experiencia distinta a la realidad, o arte que se meta con la realidad. Se puede meter para tratar de cambiar esa realidad. Eso fue lo que hicieron las vanguardias. Piensen en esto, Rodchenko, que hacía estos pósters magníficos que los pegaban por Moscú, porque decía, bueno, el arte no debe estar en el museo, sino debe estar en la calle, para que pueda además cambiar la conciencia de la gente, cambie la conciencia del obrero en la fábrica. Ahora los pósters de Rodchenko son, digamos, formas pop, es decir, el arte que quería meterse dentro de la vida para cambiarla y jalarla, digamos, hacia él, terminó siendo más bien un arte que fue devorado por la vida. Esa tensión entre experiencia estética como diversa a lo real, que es muy propia del romanticismo y de los movimientos artísticos del siglo XIX y del XX, en la contemporaneidad, no quiero decir que todo sea así. Yo no quiero, cuando hablo de estos tres discursos legitimadores, museo, pop y mercado, no quiero decir que todo el arte contemporáneo esté en esto, precisamente por su diversidad, pero esta forma de lo pop puede significar como una banalización. Vamos a ver algunas cosas de estas. ¿Alguien más? Antes de seguir, quisiera agregar algo. Sí. Quería también comentar. Creo que, bueno, hay como varias cosas, ¿no?, que me vinieron a la mente. Una, creo que si el arte se va absorbiendo como una parte más de la cotidianidad, pienso en un siglo, ahorita no recuerdo la palabra, pero que a veces le sucede a algunas marcas, por ejemplo Kleenex, que de tanto utilizarla perdió su representatividad como marca y se convirtió en aquello que nombra al objeto. Entonces la gente habla, no sé, Kleenex marca suave, y es como, no, Kleenex es la marca. Sí. Perdió su, creo que es representatividad, no sé, o sea, ya no funciona como marca. Entonces me hace pensar el hecho de que el arte sea absorbido de esa manera. Primero creo que le quita absolutamente cualquier poder que tenga y se vuelve esencialmente algo más legitimada más por estos museos o grandes mercados, pero también me pasa, y es que creo que hay todo un movimiento de arte que sí pareciera estar respondiendo a ciertos criterios estéticos o que sí tiene perspectivas críticas y pareciera que es apreciado por el público en general, no entendido en la materia, como arte. Entonces no sé si es que está surgiendo o está sustituyendo esa carencia que ha dejado el arte más contemporáneo. Y puedo pensar, por ejemplo, en animación, en films de películas, o incluso arte bastante, llamémoslo, convencional en términos que es muy figurativo y tal, y la gente sí lo considera arte sin cuestionárselo.
y está como sublimando, dejando, entonces hay como dos mundos paralelos, no sé. No, pero es que yo creo que la contemporaneidad precisamente es esta multiplicidad de mundos, como dices tú, y dentro del arte contemporáneo hay un arte que no es nada pop y es un arte muy intragable, pues, ¿no? Es decir, que es muy difícil de apreciar, es difícil de ver, es muy duro, y es un arte que plantea más bien frente a esta banalización, más bien como la defensa del arte. Bernard Newman, por ejemplo, es uno de ellos, es un pintor casi abstracto, digamos, en el sentido de los abstractos de los años 40 y 50 en Estados Unidos, porque quiere mostrar un arte antes, que lo llama Bernard Newman, se llama así mismo un arte sublime, que rompe con la cotidianidad, quiere ser antes de la comunidad, lo llama él, porque quiere defender esta forma. Esto también es una forma del arte contemporáneo, es decir, estas formas que quieren conservar, lo vamos a ver que con Rancière, con esta idea de política, Rancière dice que hay dos formas de arte, este arte que se disuelve dentro de la realidad y está el arte este que quiere conservar la autonomía del arte. Y eso forma parte también de lo contemporáneo. Como decía, no pensemos que estos tres grandes formas de legitimación, que la vemos con sospecha, el museo, el mercado y lo popular, que están más o menos mezcladas además entre ellas, son las únicas. Hay otro arte que quiere ser, digamos, más, que quiere mantener esa experiencia estética diversa, ¿no? Eso forma también parte de lo contemporáneo. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Fernando, Luis. Sí, ajá. Fernando levantó la mano. Sí, Fernando, perdón. Bueno, aprovecho para presentarme porque no sé si me oyen bien. Sí, te escucho bien. Porque, claro, es mi primera vez que estoy presencial en una clase. Entonces, bienvenido, bueno, para presentarme. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. Una se refiere a estamos viendo nosotros el arte contemporáneo como nuestro propio momento histórico. Eso no podrá ser en el futuro que alguien nos vea en otro momento, a este grupo de personas, en este grupo de años, ¿Aló? en los cuales simplemente no hay filosofía, los expresionistas nos dirán los confundidos. Bueno. Y aparecerá otro tipo de arte. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tengo es ¿cómo diferenciar realmente un adorno de lo que es verdaderamente arte? Ajá. Vamos con la primera pregunta. Por eso a Danton le gusta más el término de posthistórico y no contemporáneo, porque contemporáneo podría significar esto que tú señalas, es el arte que se hace ahora, y posiblemente en el mañana haya otro arte y van a decir, bueno, esta gente que a lo mejor porque estaba en un periodo de transición, entonces no sabían bien qué cosa era y pasaban estas cosas raras de lo pop y tal. Uno pensaría, bueno, esta gente va a decir, el verdadero arte es este que se hace ahora, en el futuro, y nos van a ver, bueno, esto como dices tú, con una forma un poco confusa y tal. La tesis de Danton es, y por eso no le gusta el nombre contemporáneo, porque dice que nunca el arte va a ser igual, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no hacen falta discursos legitimadores externos, sino, vamos a decirlo así, internos dentro del propio movimiento del arte. Y esto tiene que ver con la filosofía que está detrás de esto. Danton está pensando aquí fundamentalmente en Hegel. Yo lo voy a mencionar esto un poco, aunque no lo mencione en el capítulo 3 que vamos a leer para la sesión que viene. Lean el segundo y yo lo voy a mencionar. Hegel, cuando dice que el arte ha muerto, que fue el primero que dijo esto de forma clara, lo que quiere decir es que el arte ya no es más esta forma del mero placer, del mero disfrute, como lo llama él, sino ya se convierte en una forma, o se va a convertir, o está en trance de convertirse, en una forma del espíritu. ¿Qué significa una forma del espíritu para Hegel?
es una forma en que nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Por eso el arte, y Hegel pensaría toda la realidad, deja de ser lo que parecía y se convierte en una forma de representación nuestra. Me explico. Por ejemplo, Hegel piensa que la religión también es una forma del espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Que la religión ya no es Dios que está afuera y nos dice qué hacer, o nos dice cómo es el mundo, o nos dice cuál es la moral, sino la religión es una forma nuestra en que nosotros percibimos el universal, pero es una forma que construimos nosotros. El arte lo vamos a ver como una forma en que nosotros somos, en cómo somos nosotros, qué cosas estamos deviniendo, qué cosas estamos andando. De modo que eso pasaría, piensa Danto, eso pasaría con el arte contemporáneo o el arte posthistórico. Ya no le hace falta esta idea de, por ejemplo, en el caso de la religión, de una iglesia que sea intermediaria y te dice qué es lo que dice Dios, sino ya, y esto pasa ahorita, en nuestras formas de religiosidad, la gente dice, bueno, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo mi Dios, yo le rezo por mi lado a Dios, yo tengo mi relación con Dios, que es un Dios más o menos particular. Los religiosos, yo no lo soy, pero la gente religiosa tiene mucho esta idea. Yo tengo un diálogo directo con Dios y no hay la mediación de la iglesia. Con el arte contemporáneo pasaría esto, ya no hay la mediación de un discurso que legitime esto. Entonces, lo que piensa Danto es que no va a haber o no debería haber, uno no sabe qué pueda pasar, pero digamos, si el mundo sigue como más o menos está, no debería haber un momento en que vuelva otra vez un discurso legitimador que me diga qué es lo que es arte. Eso no podría pasar. Lo pienso para explicarme un poco mejor, en la vida nuestra, piensen en la vida, en el crecimiento. Uno, cuando es niño, pero tiene figuras que son importantes. Mi papá, o el maestro, mi mamá. Y esas son las figuras que me dicen, bueno, qué hacer, que yo quiero ser como mi papá, o como mi mamá, o quiero ser como el profesor. Ellos son las que me iluminan la vida. Pero después viene esto que se llama la adolescencia, donde hay una ruptura respecto a eso. Ya no somos, o ya no nos convence lo que nos dice papá, lo que nos dice mamá, o lo que nos dice el profesor. Y llega un momento en que tenemos que buscar nosotros mismos un camino. La adolescencia es dramática por eso, pues, ¿no? Porque tenemos que reinventarnos nosotros, ¿no? Pero ya una vez que somos adultos, bueno, hay gente que sigue pegada en que quiere ser como fulanito, o que fulanito le dice qué hacer. Pero un adulto, ser adulto significa, yo soy ya mismo. Yo soy el que tengo que vivir mi vida y, digamos, definirme a mí mismo. Eso es un poco lo que pasaría con el arte. Entonces, sería como un retroceso, volver a otra forma de, bueno, hay un discurso ahora que me legitima. Nosotros estamos ahorita discutiendo precisamente, por ejemplo, que el mercado o el museo o lo pop sean discursos legitimadores, porque eso es lo contemporáneo. Antes había un discurso, el museo es lo que dice, aquello que está en el museo, como lo dice Danto, esa institución donde están los tesoros artísticos, eso es lo que me dice que es arte. Ahora no es así. Puede haber arte en la calle, puede haber arte en video, puede haber arte en internet, en Instagram, y puede ser arte que nos parezca muy importante. De modo que el museo ya no es legitimador. Para algunas cosas sí, para otras no. Pero esa es un poco la idea. Digamos, hay una ruptura sobre los discursos de legitimación y entonces no debería haber una forma nueva, vamos a decirlo así, estable, que me diga desde afuera qué es el arte. Perdón, tu segunda pregunta era, Fernando, la diferencia entre fondo y arte. Ninguna. La caja de brillo box que puso Warhol en una galería es igual a la caja de brillo box que está en el mercado. ¿Cuál es la diferencia? Visualmente no se ve. Por eso el arte contemporáneo, o el arte posthistórico, según
Danto es conceptual, es filosófico. No es lo estético, o estético en el sentido de la percepción, no es la percepción la que me dice que es arte, sino es un discurso filosófico, ¿no? Lo que quiso hacer Warhol con esto y las cosas que dijo y que escribieron los críticos sobre Warhol, ¿no? Vamos a ver un ejemplo muy particular ahora, pero precisamente lo contemporáneo, al no ver un discurso o un metadiscurso o un relato que defina, cualquier cosa puede ser arte. Entonces no hay, digamos, perceptivamente ninguna diferencia que me pueda permitir determinar que es arte o no, perceptivamente, pero sí la hay, porque está en el museo, porque cuesta un dineral, porque le gusta mucho a la gente, o por las otras formas de legitimación, porque es un arte que nos habla de forma crítica de la realidad, pero es de todas esas selecciones, nosotros escogemos la que más nos interese y la que más nos guste y la que más nos parezca chévere y la que más me interese. A algunos les gusta mucho un artista y a otros, pero ninguno está equivocado. Con el arte contemporáneo hay una cosa que es importante y yo siempre lo defiendo. Esto no significa que todo vale en el sentido de que me tiene que gustar todo el arte contemporáneo. No quiere decir nada de esto. Es decir, porque el arte puede hacer muchas cosas, no significa que a mí me guste. Yo tengo criterios. La única cosa es que los criterios que yo tengo no son universalizables. Yo no me tiene que gustar, no le tiene que gustar a otro lo que me gusta a mí. Y no hay alguien que diga esto es arte y otro no. Quien diga ahora esto es arte y esto no lo es, nadie se lo cree, pues, ¿no? Lo que puede decir es, mira, me parece más interesante esta propuesta por esto, me parece más valiosa, me parece más interesante, más inteligente, pero no hay nadie que pueda decir esto es arte y esto no es. Eso es lo contemporáneo, ¿no? Lo que no significa que no haya juicio, que no haya crítica, que no haya posibilidad de determinar qué me parece o no. Pero por cierto, esto es lo que pasa con la moral también y casi lo que pasa con la política. Moralmente ya no hay nadie, antes estaba el cura que nos traducía lo que Dios, el mensaje de Dios sobre qué era lo bueno y qué era lo malo. Y claro, había gente que hacía cosas distintas a lo que decía el cura, pero eran pensados como que estás haciendo algo contra lo que es, contra la moral. Ahora no hay una moral que diga que cada uno lleva su vida como quiera. Lo único es que, bueno, no te metas con los otros si no quieres, pero vive tu vida como tú quieras. ¿Por qué? Porque no hay un metadiscurso que justifique qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Eso significa que no hay bueno o malo? No, claro que sí existe, pero ya no hay un discurso universal, sino el discurso de cada uno y las conveniencias que se tienen. Es decir, yo con mi familia decidimos que nosotros todos debemos opinar sobre la forma en que vivimos. Bueno, en tiempos de mi abuelo eso no pasaba, eso lo decidía mi abuelo, a dónde iban a vivir, qué iban a hacer, etc. ¿no? Y acaso mi abuela, que no lo decía directamente, sino se lo decía como bajito. Ahora no existen estos discursos. ¿no? Y esto que pasa en la moral, que pasa en la política, informa en nuestra vida cotidiana, ha pasado también en el arte. Bien, vamos a continuar y volvemos a discutir de nuevo. Ajá. Perdón, me fui muy rápido. Está esta idea que es central, fundamental en Danto. Esto es lo que permite explicarnos la teoría de Danto. Él cita aquí a Belting, ¿no? La idea esta de que si no hay fe en un gran relato, y vuelvo a decir, también está la fe en el relato de la religión sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, si no tenemos fe no hay un relato que determine el modo en que las cosas deben ser vistas. No tenemos alguien con A mayúscula que nos diga qué es lo que debemos comprender como arte. Isabel creo que decía esto, puede ser
arte también, y los videojuegos. Hay gente que está pensando que esto es una forma de arte. Bueno, por la producción que tienen de la música, se hace música ahora académica que se toca con orquestas para videojuegos, por el arte del trabajo artístico, vamos a decirlo así. Por las refinadas formas, por los cuentos que se echan, la narración que supone el cuento. Bueno, hay gente que dice que esto es una forma de arte. ¿Y quién es la autoridad que dice que alguien con A mayúscula que dice que no lo es? Ninguna. Entonces, cuando no hay fe, digamos, ya todos podemos tener nuestra propia fe, vamos a decirlo así. Y todo no significa una forma absolutamente individual, sino también colectiva, ¿no? Esto es lo que hablaba de que hay formas de comunidades que tienen ideas de que es arte, pues, ¿no? Y definen sus propias expresiones artísticas. Y entonces dice, para suscribir, hacer más intensa la idea, yo escribo sobre cierto metarrelato que pensé había sido objetivamente cumplido en la historia del arte y que me pareció que había llegado a su fin. Eso es lo que significa la muerte del arte, el fin del metarrelato. Es decir, terminó la idea esta de que hay unos relatos filosóficos, vamos a llamarlo así, hechos por artistas también, por críticos, que me definen que es arte. Eso hace que ha concluido una historia. De ahí se viene la idea de la pregunta de Fernando. Esa historia concluyó, ya no es posible que se reedite, porque significaría que volvemos atrás. Es decir, es como si en ciencia volviéramos a la física de Ptolomeo, que pensaba que, bueno, hay gente que piensa que la Tierra es plana, ¿no? Hay como ese retroceso. Pero bueno, estas son cosas como de chiste, pues, ¿no? Nadie debería pensar que la Tierra es plana. Podemos pensar que tiene una forma antes, y pensamos después que era redonda, y resulta que no es redonda, sino tiene, bueno, se puede discutir mejor cuál es la forma de la Tierra, pero ya nadie debería de volver a lo plano. Y en eso vamos a ver con Danto, el próximo capítulo que vamos a leer, él dice que él cree que hay una forma objetiva en la historia, no como leyes de la historia, como la pensaba Marx, por ejemplo, pero sí que hay formas en que ya no son válidas, ¿no? Y una de las formas es esta idea de que en el arte ha concluido esta forma de pensar el arte con metarrelatos, ¿no? Ya no hay metarrelatos y no debería de haberlos más. Como ya nosotros dudaríamos, como lo decíamos en nuestro ejemplo de la vida personal, de que diga a los 30 y pico de años, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Ingenuamente como un niño de 8 años. ¿No? Puede que el papá le parezca, lo quiera mucho y le parezca notable por una cantidad de cosas, pero alguien que diga como un niño de 8 años con una fe casi ciega, volvemos a la idea de Belting, con una fe en que yo quiero ser como mi papá, no, pensaré que hay algo como malo. Bueno, esa adultez, vamos a decirlo así, del arte, es lo que le dice a Danto, que no debería haber un arte nuevo. Mi opinión no era que no debía haber más arte, lo que realmente implica la palabra muerte, sino que cualquier nuevo arte no podría sustentar ningún tipo de relato en el que pudiera ser considerado como su etapa siguiente. Lo que había llegado a su fin era ese relato, pero no el tema mismo del relato. Es decir, sigue habiendo arte, pero ya no bajo un relato. Y entonces, Danto pone esta idea del museo. Él habla al final de este capítulo, ¿se acuerdan? De los museos. Dice, bueno, está el museo donde estaban los tesoros del arte desde comienzos uno puede pensar esto en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde está el arte desde lo egipcio, prehistórico, hasta ahora. Ese era el gran arte. Entonces en ese museo entran solamente las piezas muy importantes de la cultura. Después está el museo como el MoMA, que dice Danto, era el museo donde estaba nuestro arte, el arte moderno. Pero el museo contemporáneo es este museo donde todo puede entrar,
donde todo puede verse, donde, como señala él, no hay un criterio a priori acerca de qué debe verse, cómo debe verse, y sobre todo un criterio a priori de qué cosas deben estar afuera, qué cosas no entran aquí. Detrás de este museo clásico, vamos a decirlo así, es el Museo de Bellas Artes. ¿Por qué se llama Bellas Artes? Para diferenciarlas de las artes que no eran bellas, que no eran fine arts, como se dice en inglés, sino son artes, las artesanías, el arte folclórico, que no es que sean, vamos a decirlo así, no es que tengan un lugar, o no tengan un lugar, pero no tienen un lugar en el Museo de Bellas Artes. Están en otro museo. Entonces, pienso en Londres, está ese museo de artes aplicadas, vamos a decirlo así, que es un gran museo, pero no es la galería de arte, ¿no? Nacional. Así pasaría con, también con el Museo de Arte Moderno, como señalaba Danto. Ese era el museo donde estaban nuestros tesoros. Ahora el Museo de Arte Contemporáneo es un museo que no tiene criterios sobre qué debe verse, qué no verse, qué puede estar aquí y qué no lo hay. Es decir, es un museo donde no hay un relato, ¿no? Y donde entonces los contenidos pueden ser múltiples, donde cada vez más, y entonces esas son las formas, es el museo el que se adapta al arte y no el arte o los artistas los que se adaptan al museo. Está esta imagen fíjense, estas cajas son las cajas de brillo de Warhol, pero no son de Warhol, sino son de Mike Bigelow. Mike Bigelow es uno de estos artistas que se apropian, nunca me sale la palabra, apropiacionistas, que se apropian del arte anterior. Y entonces esto no son las cajas de brillo, eso ya lo había dicho Warhol, sino es una, vamos a decirlo así, y tampoco es una mímesis de la caja de brillo, es decir, Warhol no está siendo mimético, sino está sacando algo popular, algo de la vida cotidiana y lo está poniendo como arte. Mark Bigelow lo que hace es toma lo que hizo Warhol y lo copia, vamos a decirlo así, lo refleja, pero lo refleja para señalar que no es tampoco el arte pop de Warhol, es un arte contemporáneo que está siendo, vamos a decirlo así, que lo hace este señor para representar, para vamos a decirlo así, separarse de lo que hizo Warhol y decir otra cosa nueva. Entonces fíjense que aquí hay, pareciera que es representación, pero no es representación, es un juego que hace Bigelow sobre aquel juego que había hecho Warhol con la experiencia cotidiana de sacar la caja de brillo del mercado y ponerla en la galería. Decía esto de que el museo se convierte en... ya no es el museo el que determina qué arte entra o no, sino es los artistas o es el arte contemporáneo, es la mano contemporánea, vamos a decirlo así, la que modifica el museo. Este es montaje que hizo Wilson con los mismos elementos que estaban en este museo histórico, no es un museo ni siquiera de arte, sino un museo histórico, que Wilson tomó el museo como obra de arte contemporánea y lo modificó para darle un significado distinto, un sentido distinto, ¿no? Ya no es un museo histórico sobre la cultura norteamericana, sino es un museo que se convierte aquí de arte contemporáneo, y el mismo museo es arte, ¿no? Se convierte en una forma de arte contemporáneo. O la exposición esta que hizo Kossuth en este museo de Brooklyn, donde sacó las obras que estaban en la bóveda guardadas y las puso no en un criterio museográfico clásico, no sé, la pintura del siglo XIX norteamericana, o la pintura de la primera parte de la pintura moderna en Estados Unidos, sino bajo un criterio de él. Y entonces hay que leer lo que escribe Kossuth para entender cómo leer esta obra, porque, de nuevo, no tenemos una posibilidad de lectura, vamos a decirlo así, perceptiva, óptica, como se llama. Es decir, yo veo distintos cuadros de distintos estilos juntos, y entonces no sé de cuál es el criterio para pensarlo. Hay que leer
la curaduría que hizo Kossuth, o la que hizo el curador, para determinar cuál es ese orden. Aquí el museo también está convertido en una pieza, donde lo que está el artista toma el museo como una forma de arte para expresar una forma digamos, su propia forma expresiva. Este capítulo se llama Arte Moderno, Posmoderno y Contemporáneo. Y entonces lo que quiere hacer, examinar, vamos a decirlo así, Danto, son estas tres formas y los relatos que las identifican. Y aquí se basa o se guía por Grinberg. Grinberg señala que Manet, sobre todo esta pintura, bueno, esta es una de las pinturas más representativas de esto, es el primero que hace este giro importante de abandonar la representación como criterio de legitimidad y buscar un criterio nuevo que es el de la progresiva conciencia sobre sí mismo. Recuérdense que habíamos dicho esto en el crecimiento de uno, el adolescente, y hasta que uno se vuelve joven y adulto, es como encontrarse realmente a sí mismo. Bueno, la pintura, a mediados del siglo XIX, piensa Grinberg, le sucedió esto, dejó de cada vez más las formas de representación y quiere mostrarse como pintura. Y entonces Grinberg señala que hay una forma de pintar donde se ve cada vez más lo plano, donde se ve la representación, donde no se usan técnicas para, por ejemplo, ocultar las pinceladas, sino quiere mostrarse, y este es un proceso que no se da de un momento a otro, pero es un proceso gradual, quiere mostrarse esto como pintura. Entonces Manet, para Grinberg, es el primer pintor moderno, en el sentido de que es el primero que hace estas formas de representación que no apuntan, como decíamos, a la realidad, sino apunta a la representación misma, al cuadro mismo, a la pintura misma. Por eso, piensa Grinberg, la modernidad supone autoconciencia, ¿no? Esto ya lo dice Grinberg, lo dice Danto. La modernidad comienza con el discurso de René Descartes. ¿Se acuerdan que René Descartes es el que decía esto? Si pienso, luego existo. Lo que hace Descartes con esto es decir que lo fundamental es la conciencia de sí mismo. Cuando yo soy consciente de mí mismo, porque soy consciente de que estoy pensando, sé que soy, y eso es el comienzo para poder reconstruir toda la realidad. Algo también de esto dice Immanuel Kant. Kant lo que hace es entender cómo es nuestra racionalidad para después entender cómo comprendemos el mundo, porque el mundo siempre pasa por la forma en cómo lo pienso. Estas formas de autoconciencia, dice Grinberg, y en esto Danto lo sigue, es lo que hace el arte moderno. Es esta forma de entender cómo la realidad no es el patrón ahora para medir que es arte, como la representación de la realidad es la forma para pensar que es arte, sino es más bien el arte es esta forma de investigarse a sí mismo, de ser consciente de sí mismo. Es decir, la modernidad sería esta, si uno quiere pensarlo de esta manera, esta primera forma, casi voy a decir adolescente, en que somos conscientes de que ya no somos otro, ya no somos papá, ya no somos mamá, ya no somos maestro, ya tengo que buscar mi propia. Entonces volverse sobre sí mismo. Esto que dice Danto, no es que antes de Descartes no existiera yo, pero la gente no se pensaba como un yo autónomo, fundamental, sino la gente pensaba que era parte de, entre otras cosas, todos éramos criaturas de Dios, todos éramos súbditos de algún reino. En la modernidad se da cada vez más este progreso hacia la conciencia de sí mismo. Y esto es lo que hace el arte moderno a partir de, repito, mediados del siglo XIX. Con el modernismo, las condiciones de la representación se vuelven centrales, es decir, ya no interesa lo representado, sino las condiciones de representación. Y entonces el arte se vuelve el tema de sí mismo. Por eso,
como dice Danto, no importa tanto que la pintura sea abstracta o no. Lo que importa es que la pintura no represente a la realidad, sino represente al arte mismo y la forma de expresión del artista. No sé, pienso un contemporáneo de Jackson Pollock, es de Kooning. De Kooning era un pintor figurativo, pero no es un pintor que quiera representar la realidad, lo que quiere es representar las cosas que él pensaba sobre la realidad. Y lo hacía de una forma en que pintaba, no sé, las figuras de una forma desmesurada, porque lo que quería era, un trabajo sobre la mujer en de Kooning, representar a la mujer como objeto de pasiones, no sé, bajas. Y entonces, de Kooning lo que quiere es representar no cómo es la mujer en sí misma, que es lo que sería la idea del discurso mimético, sino más bien representarse a sí mismo. Entonces, el arte abstracto, que es finalmente el que Greenberg piensa es el fundamental, es como el que lleva a mayor concreción esta idea de el arte que se piensa a sí mismo, que se representa a sí mismo. Está Cézanne, que piensa tanto que es su propuesta de donde comienza la modernidad, donde no importa pintar de forma adecuada el monte Saint-Victoire, sino lo que importa es representar la pintura, vamos a decirlo así, la característica de lo propio de la pintura, que es esta idea de lo plano. No importa el uso de los colores, no se quiere representar la realidad tal como es, sino, por ejemplo, la intensidad que tenía Van Gogh, pues cómo quería pensar su realidad y no la realidad, ¿no? Van Gogh tiene una carta, de las cartas a Theo, donde le dice a su hermano que él quiere pintar a un amigo con un color que no es nada real, un azul, lo describe, no recuerdo los términos, como un azul maravilloso, como un azul del universo, y no con un azul real, porque es un amigo que quiere mucho y quiere representarlo así. Es la idea de la representación pictórica. Entonces quiere inventar un azul, como dice el maestro Cruz Díaz, que inventó un azul, quiere inventar un azul nuevo y no un azul de la vida. Y entonces, digamos, la modernidad supone, el discurso moderno, esta nueva forma de la conciencia, ¿no? Ya no hay la conciencia no está como ida hacia afuera, sino la conciencia está metida dentro, digamos, está mirando hacia sí mismo, se mira hacia sí mismo. La conciencia no atiende lo exterior, sino atiende las formas de la representación. Tanto que atiende la forma de la representación que uno puede ver este cuadro de Gauguin, donde no está atendiendo al mercado en Tahití, sino está atendiendo a las formas de representación egipcia y está, digamos, jugando un poco, fíjense estos personajes aquí, a cómo representaban los egipcios. Entonces esto es una representación del arte, no es una representación de unas señoras en un mercado de Tahití, sino es una representación de una visión del arte moderno sobre un arte del pasado. Es decir, de nuevo, lo que se representa es el arte a sí mismo, no la realidad. Hasta llegar al arte abstracto, ¿no? Como el de Pollock o Motherwell. Como lo dice Danto, en mi opinión, el arte contemporáneo no designa un periodo, sino lo que pasa después de determinado un relato legitimador del arte, menos aún un estilo artístico que un modo de utilizar estilos. Hasta el arte moderno que acabamos de ver, el arte moderno se pensaba que el arte abstracto era la culminación del arte. Con el arte contemporáneo se acaba esto, ya no hay ningún relato legitimador, ni el de Greenberg, ni el de Aristóteles, ni el de Kant, ni el de Hegel, sino es las formas, digamos, libres de utilizar los estilos. Con esto que preguntaba Fernando sobre qué diferencia arte de no arte, nada. Esta
instalación que hicieron estas artistas para mostrar el consumismo desaforado en Europa, sobre todo en Italia, en los años 80. Hicieron esta instalación para mostrar, digamos, lo que queda después de la fiesta. Bueno, esta instalación, cuando cerraron el museo y a la mañana siguiente vino el personal de limpieza, agarró toda la instalación, la metió en las bolsas y la llevó a la basura. Después entonces se repuso de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay forma de saber si esto es arte o no. Más bien apunta a que no es arte. Y aquí volvemos a la idea esta que discutíamos sobre la banalización o no del arte, ¿no? Si el arte no es esto arte o no, cómo hay que entenderlo. Lo importante que señala Danto es que ya no tenemos un criterio uno que nos diga si es arte o no. Efectivamente, la gente, los señores de mantenimiento de este museo decidieron cuando entraron en la mañana que no era arte sino era basura y la recogieron, la metieron en una bolsa. ¿Por qué? Porque no tienen el discurso que le permitía legitimar esto como arte. Dentro del arte contemporáneo está la posmodernidad, que Danto no le gusta porque uno podría decir que, tanto utiliza el término posthistórico, también podría ser postmoderno, porque efectivamente todo el arte que se hace posterior a los años 50, 60 del siglo XX es un arte postmoderno. Esto es un poco la idea esta de contemporaneidad, es el arte que se hace después de la modernidad. Lo que pasa es que piensa Danto, creo que con razón, que la posmodernidad tiene unos modos que son diversos a el arte contemporáneo. Es decir, todavía en la posmodernidad se puede identificar un estilo. Estos elementos que son, que lo dice Robert Venturi. Venturi es un arquitecto, no es un artista. Es uno de los primeros que definió la modernidad, que definió posmodernidad. Elementos que son híbridos, más puros, comprometidos, más que claros, ambiguos, más que articulados, perversos y también interesantes. Una cosa que, por cierto, es una definición bastante abierta, pero que tiene una expresión entre los años 70, 80, como muy clara, ¿no? Esto de Rauschenberg, Schnabel, el mismo Schnabel, él mismo era un personaje posmoderno, tipo desaforado, que hacía de todo, fotografía, instalaciones, performance, etc. Y entonces dice Danton, usemos la palabra contemporáneo para definir, o no usemos la palabra posmodernidad, porque el posmodernismo tiene la idea de alguna forma de usar un estilo más o menos identificable. En cambio, contemporáneo es esta idea donde no hay estilos. En arquitectura, digamos, la posmodernidad es tuvo una de sus grandes formas de representación en la arquitectura. Este edificio, por lo menos escandaloso, de Getty, que es un manicomio. Y está, digamos, lo contemporáneo, que escuchan. Ajá. Sí, está lo contemporáneo, que es esta idea de información desordenada, condición de perfecta entropía estética. Recuerden, entropía es esta idea donde no hay orden, desorden absoluto. Y cuando digo, o Danto quiere decir, desorden absoluto, no se trata del caos total, sino que no hay un orden particular para entender, disfrutar, exhibir, vender esta cosa que se llama arte contemporáneo. Esa es la idea y por eso supone un periodo de muchísima libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay límites, no hay bordes que me digan que sí, que se puede vender, que no se puede vender, que puede entrar al museo, que no puede ser legitimado. Decíamos, hay legitimaciones, pero no hay la legitimación, no hay un discurso que lo haga. Volvemos a Bitlow con este Not Picasso. Bitlow copia un autorretrato de Picasso y se retrata el mismo picasianamente, ¿no?
¿Esto es Picasso? Evidentemente no, porque es Wittloff jugando con Picasso. Entonces no es arte moderno tampoco. O sea, porque el arte moderno, Picasso era un artista moderno. Ya no es arte moderno porque es un arte contemporáneo que usa el arte moderno. Precisamente como se acaban los límites, no hay límites para hacer uso de la historia tampoco. Todas las vanguardias suponían que el arte anterior había que cortarlo, había que limitarlo. Vamos terminando. Sino más bien ahora todo arte es un arte que puede ser apropiado, pero apropiado por la... y entonces lo que señala Danto es en la medida en que no hay la posibilidad de determinar visualmente, vamos a decirlo así, estéticamente, a través de los sentidos, que es una obra de arte y que no lo es, entonces hay que dar un giro desde la sensibilidad hacia el pensamiento. En ese sentido es que hay que hacer un giro hacia la filosofía, no porque todos nos volvamos filósofos y haya que leer, sino porque hay que pensar qué es el arte contemporáneo y pensarlo en cada momento. Es decir, no tenemos una idea general que me pueda determinar qué es arte contemporáneo. Es decir, no tenemos una definición de qué es arte contemporáneo, sino hay que pensarlo en cada momento. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Esto ya era propio del arte conceptual, que es un arte moderno todavía, sino que no tenemos una estructura discursiva que me permite determinarlo, de modo que el arte contemporáneo se vuelve un arte filosófico, porque supone que nosotros intervengamos con él, no solamente para pensarlo, sino muchas veces para constituirlo. Yo ponía este ejemplo que pone Danto del Museo Judío en Nueva York. Fíjense, esta era la casa original y esta fue la ampliación que hizo el escritorio, digamos, la oficina de Roche, que no se diferencia. Y entonces Danto dice de forma muy adecuada, uno podría pensar que aquí hay dos cosas. Está el que añoraba la belleza de la Nueva York del siglo XIX y puede decir, qué maravilla este arquitecto que hizo una cosa bonita, o hay el artista o el perceptor contemporáneo que dice, Roche lo que ha hecho es jugar con un estilo arquitectónico y entonces hizo esta fachada para, vamos a decirlo así, mostrarnos de forma contemporánea cómo la contemporaneidad puede asimilar estilos arquitectónicos pasados de moda y que además no tienen sentido hacerlos ahora, pero se puede usar, digamos decir así, el pasado para jugar con él. Estas dos perspectivas se pueden hacer. El que ve contento que se está guardando los tesoros arquitectónicos de Nueva York, de una mirada nostálgica, o el contemporáneo que ve aquí un juego de un arquitecto, que si ustedes ven otras obras de Roche es absolutamente contemporáneo, pero también esto es contemporáneo, a pesar de que parezca del siglo XIX de Nueva York, porque no se puede, digamos, yo en la contemporaneidad puedo hacer arte con cualquier cosa, copiando a Warhol, o copiando a Picasso, o copiando a Piero della Francesca, que es el ejemplo que pone Danto con Wittloff. O también puedo copiar estilos arquitectónicos. De modo que lo que señala Danto finalmente en este texto es que los artistas o el arte contemporáneo, cosa que no se dieron cuenta los artistas sino hasta finales del siglo XX, principios de este siglo, del siglo XXI, que se habían roto los límites estos, ¿no? Los artistas contemporáneos al principio movieron esto, fueron pensados como no artistas. Greenberg decía que Warhol era un tipo, bueno, así como gracioso y tal, pero cuando se logró la comprensión de que se habían roto estos tegumentos, digamos, hubo una muchísima libertad, y como dice Danto, entonces se liberó a sí misma de una carga que podría entregarse a los filósofos, pero no los filósofos como Luis Marciales, que piensan que estudiaron filosofía, sino que de alguna forma todos nos volvemos pensadores del arte. Igual que antes todos veíamos el arte con nuestros ojos, ahora el arte, para percibirlo, hay que percibirlo, por supuesto, con nuestros ojos también, pero hay también que percibirlo con nuestro pensamiento.
Y esto significa además que somos libres para que darle los sentidos que querramos también de alguna forma. Es decir, los sentidos no vienen ya dichos, no vienen ya preformados, sino somos nosotros los que lo damos, los que lo hacemos. Por eso nosotros también participamos de la obra de arte. Bueno, y con esto vamos terminando. Te salgo de aquí. Ajá, ¿alguna duda, pregunta? Yo quería comentar algo. No sé si hay alguien con la mano levantada. No, Natasha, perdón, adelante. Ajá. No, bueno, primero me encantó la clase, pero hubo algo en el texto que también lo comentaste durante la exposición, que a mí me parece muy curioso, que parte de toda esta confusión, creo, o el querer el descubrir sobre el arte contemporáneo y lo posmoderno, es que el nombre tiene consigo un significado temporal. Claro. ¿Ok? Entonces, y de hecho, Danto lo comenta, hay que separar lo temporal de la interpretación del nombre que se le da como que a este momento, ¿no? O a este... Sí, bueno, es que no es un momento, exacto, a este movimiento, ¿no? Porque antes quizás era más fácil porque tú lo ponías en una etiqueta que venía conjunto a la técnica o conjunto a un grupo de personas que hacían cosas similares. Pero ahora, a mí lo que me parece fascinante es eso que comentabas al final de la libertad que hay, o sea, porque es una libertad absoluta. Y pensar si, bueno, dentro de la libertad uno puede agrupar ciertas cosas para diferenciarlas entre sí o simplemente ya no hay vuelta atrás, ¿no? No hay tiempo, hay una libertad y es completamente, bueno, siempre ha sido subjetivo, pero cómo encontrar, digamos, lo colectivo dentro de esa libertad en el análisis. Esa es buena. Bueno, no, yo creo que hay colectivos, siempre hay colectivos porque, digamos, hay obras que se han asentado más que otras, hay discursos que tienen más solidez que otros. Yo estoy seguro que esta cosa de la banana pegada con un tape a la pared es una butad que, bueno, olvidaremos o quedará como un pintoresquismo que en algún momento. Pero Jeff Koons es uno de los grandes nombres del arte contemporáneo, digamos, de alguna forma se ha asentado. A mí no me gusta Koons, pero es indudablemente uno de los grandes nombres del arte contemporáneo. Serra es uno de los grandes nombres. Entonces, sí, yo creo que hay como tú dices, como agrupaciones, como nucleaciones donde uno puede identificar ciertos estilos, ciertas formas. Vamos a ver que Smith habla de esto. Retromodernidad, retromodernismo, espectacularismo. Entonces, pero lo que es importante señalar, que se lo decía a Fernando, es que no hay un discurso legitimador. Igual que puede haber unos discursos que, digamos, agrupen una cierta mirada, una cierta perspectiva, no hay un grupo absoluto. Pienso, no sé, empezando en esto de la moral, ya no confiamos en la moral tradicional, en el discurso tradicional de la moralidad, que es fundamentalmente religioso, pero bueno, hay grupos, hay gente que defiende, no sé, el libertinaje sexual absoluto, otros que no, otros que han vuelto a la idea de pareja, otros que ya pensamos que deben ser incluidos en las formas de parejas legales, de las parejas sexodiversas, etc. Hay grupos de opinión y dentro de, no sé, de los grupos sexodiversos hay agrupaciones también distintas y que a veces son como muy polémicas unas con otras, pero hay de alguna forma una manera de... Hay agrupaciones. Lo importante de todas ellas es que no hay la base firme que determine que eso solamente es lo válido, ni en el arte, ni en la moral, etc. Una pregunta más porque tenemos que terminar. ¿Puedo preguntar? Sí, por favor. Ajá.
Bueno, no es una pregunta, es más o yo me hago esta pregunta, ¿no? Tanta diversidad, tanta libertad, me hace pensar que estoy en un momento de una transición para un contemporáneo. O sea, estoy en mi contemporáneo ahorita, pero es como un momento de transición para otra cosa que viene, porque además cambia tan rápido todo, la oferta. Lo que uno ve que me parece que estoy en una transición, así lo percibo. Danto piensa que no, que vamos a estar siempre ya no hay otra llegada, ya no hay un punto de llegada hacia otro lado. Vamos a estar siempre en este gran autor que se llama Marshall Berman tiene esta idea, que la modernidad, no la contemporaneidad, él dice que la modernidad se puede describir con aquello que decía Marx en el Manifiesto Comunista: todo lo sólido se desvanece en el aire. Antes creíamos que habían cosas sólidas, ahora la contemporaneidad hace énfasis más bien en el desvanecerse en el aire. Todo se desvanece. Entonces lo que hay son esto que señalaba Natasha, hay momentos en que más o menos se unifica algo, pero debemos de pensar más bien que todo se va desvaneciendo. Esa es como la conciencia más clara, porque ya no hay, como antes pensábamos que habían apoyos firmes, ya no los hay, ¿no? Ya no hay esta firmeza, ¿no? Y eso nos lleva a sentirnos más bien, por eso no hay como punto de llegada, somos más bien transhumantes, estamos a la intemperie. Esa es la verdadera condición posmoderna, como lo vamos a ver con Bátimo. La verdadera condición de que estamos sueltos en el mundo, sin los techitos que teníamos antes. ¿Y cómo hace un museo, el museo? ¿Cómo hace un museógrafo? ¿Cómo hace el curador? Reinventarse todo el tiempo. Todos los días. No, todos los días, sí. Tiene más trabajo y bueno, eso no es malo tampoco. Bien, la última, ¿alguien más? Algo rapidito. Bien, señores, muchísimas gracias señoras y señores. Gracias por escucharme. Voy entonces a dejar lo mismo. Pues ya está el libro de Danto. Vamos a leer el capítulo 3. Por favor, les pido que lean el capítulo 2. Pero vamos a dedicarnos la sesión que viene al capítulo 3. El fin de semana o el lunes estoy poniendo los materiales sobre ese texto, una presentación también y un resumen de lo que me parece más importante. Y nos vemos entonces el martes que viene. Vale, profe, muchas Bien. gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, excelente. Un placer. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao. 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 Chao, chicos. Chao, chao.